Hola mi gente, si estás en este video es porque quieres saber qué pasó después de que Light y su grupo decidieran enfrentarse al elfo Kaito y su acompañante para hacerlos pagar por lo que le hicieron a Mia y su grupo. Pues hoy te traigo este enfrentamiento, directo desde las páginas del manga, así que, sin más que decir, comencemos. La escena comienza con Dark de pie sobre lo que parecen ser los cuerpos inconscientes o derrotados. Era el grupo de jóvenes aventureros humanos con los que Dark había cenado. Dark los observa con su báculo en la mano, su postura tranquila y enigmática. Uno de los acompañantes de Kaito, un mago con el pelo largo, claramente aturdido, lo mira con absoluta incredulidad, preguntándose, ¿Cuándo llegó? Kaito se lleva la mano a la cabeza, su mente luchando por procesar lo ocurrido. Para él, es imposible. A pesar de ser un mago de nivel 1500, no pudo detectar la presencia de Dark en ningún momento. Su rostro se contorsiona en una expresión de pura frustración y asombro mientras se pregunta, ¿de dónde demonios salió? La aparición repentina de Dark y el estado de sus compañeros lo ha dejado completamente perplejo y en shock. Dark se acerca a los cuerpos de los jóvenes aventureros, su rostro oculto tras la máscara mientras examina la escena. Reconoce los rostros de Himura-san y Wardy-san, los amigos de Erio. Se arrodilla. Con un gesto inesperadamente gentil, Dark le cierra los ojos con la mano. Mientras permanece arrodillado junto a los jóvenes derrotados, una figura emerge del bosque detrás de él. Se dirige con un título de absoluta reverencia. Mi señor. Gold, el caballero de Dorado, se acerca a Dark sosteniendo al joven líder, Erio, que está gravemente herido. Erio Dono tiene heridas serias, pero sigue vivo, le informa. Explica que le ha dado primeros auxilios, pero que necesitan conseguirle tratamiento médico de inmediato. Kaito y Yanaku observen la escena, completamente desconcertados por la forma en que el caballero informa a Dark, como si fuera su superior. Ignorando la confusión de los elfos, Dark se centra completamente en salvar al joven aventurero. Saca 2 cartas de su gacha, curar y dormir, y las activa al instante liberando una suave magia sobre Erio para estabilizar sus heridas y dejarlo inconsciente. Gold confirma que Erio debería estar bien por el momento. Dark observa al joven y la escena lo llena de una silenciosa furia. La injusticia de la situación lo atormenta, cuestionándose por qué personas inocentes tienen que sufrir de esta manera. Dark contempla a los jóvenes aventureros caídos y su furia se mezcla con una profunda tristeza al recordar su historia. Él entiende que este grupo de jóvenes no hacía más que luchar por sobrevivir en un mundo injusto que discrimina a los humanos. Él recuerda su determinación, cómo se aferraron los unos a los otros y trabajaron sin descanso como aventureros, todo con el noble objetivo de ganar suficiente dinero para que Milla pudiera cumplir su sueño de ir a la escuela de magia. Hicieron todo lo posible por vivir con dignidad. Él entiende que apenas pasó tiempo con ellos, pero esa breve interacción fue suficiente para dejarle una marca. Lamenta las circunstancias en las que se conocieron, deseando que sus caminos se hubieran cruzado de otra manera, en una situación más normal. Su mente viaja al pasado, a la época anterior a su traición, imaginando cómo habría sido si los hubiera conocido siendo un simple granjero. Él percibe la bondad inherente del grupo y cree sinceramente que podrían haber sido amigos. Dark permanece en silencio por un momento, aceptando la dolorosa verdad. Él sabe que la amistad sencilla y normal que imaginó es ahora un sueño imposible, una posibilidad perdida para siempre debido a la senda oscura que ahora recorre. Nemumu, notando la tristeza silenciosa de su maestro, lo llama suavemente, «Maestro». La tristeza de Dark se transforma en una furia helada. Se levanta y se gira para encarar a Yanaku y a Kaito, quienes observan la escena. Con una voz cargada de una promesa de retribución, Dark los sentencia a ambos y a todos los implicados en esta atrocidad. «No los perdonaré, a ninguno de ustedes». Yanaku reacciona a la amenaza no con miedo, sino con una sonrisa condescendiente y una falsa amabilidad. Vaya, creo que hay un malentendido. Intenta distanciarse completamente de la masacre, tejiendo una mentira descarada. Le asegura a Dark que el grupo de jóvenes ya estaba así cuando ellos llegaron. Para hacer su engaño más convincente, añade una capa de falsa compasión afirmando que incluso intentaron curarlos mientras daban sus últimos alientos, presentándose a sí mismo como un mero espectador inocente. Dark rechaza de inmediato la burda mentira de Yanaku. «No te hagas el tonto», le dice fríamente. Él le revela que no solo encontró a los jóvenes heridos, sino que intervino activamente, salvando la vida de Mia. Explica cómo obtuvo la verdad. Después de curar a la joven maga, utilizó magia de hipnotismo para interrogarla y descubrir todo lo que había sucedido. Para asegurar su protección, la puso a dormir con magia de sueño y la envió a descansar a su base en el abismo. Mia está salva, y Dark sabe exactamente lo que Yanaku y su grupo hicieron. La revelación de que Mia sobrevivió y habló deja a Kaito en estado de shock. Yanaku comprende la grave implicación. Dark conoce la verdad y ellos podrían ser expuestos ante el gremio. Sin embargo, Dark aclara rápidamente sus intenciones. Él explica que no los ha denunciado al gremio, revelando que su propósito no sigue las vías convencionales de la justicia. Con una intensidad helada, Dark declara su verdadera intención. Les informa a Yanaku y a Kaito que ellos son ahora su presa personal, objetivos que él cazará por sus propios motivos. Les advierte con una amenaza directa que no permitirá que nadie se interponga en su camino. A pesar de la declaración peligrosa, Yanaku no reacciona con miedo.
sino con un bufido de desdén, pif, y una risa burlona, subestimando claramente la amenaza que Dark representa. La risa burlona de Kaito se transforma en confianza maníaca. Lejos de ver a Dark como una amenaza, lo ve como un golpe de suerte. Explica su alegría. El único idiota que conoce la verdad, Dark, ha sido tan estúpido como para aparecer justo frente a él. Su arrogancia es total. Revela su sencillo y brutal plan para encubrir sus crímenes. Matará a Dark allí mismo y luego se encargará de la niña, Mia. Para Kaito, esta es una solución simple que borrará a todos los testigos. Él ve esta batalla inminente como una señal, una prueba más de que está bendecido por la diosa y que su destino de convertirse en el héroe legendario es inevitable. La voz fría de Dark corta el aire. Él desestima por completo sus fantasías. ¿Héroe? ¿Leyenda? Pregunta, antes de dar su veredicto final. Están equivocados. Dark les revela el destino que tiene preparado para ellos. Les informa que no tiene la intención de entregarlos al gremio. En su lugar, les explica su plan pragmático y frío. Ellos se convertirán en peldaños que él utilizará para ascender rápidamente en los rangos de aventurero. Sin embargo, su motivación es mucho más oscura. La imagen nos muestra el recuerdo vívido del dolor infligido a Aereo y su grupo, contrastado con la imagen de Mia durmiendo a salvo. Dark está consumido por la necesidad de que los culpables experimenten el mismo sufrimiento que causaron. Su promesa es de una retribución personal y brutal. Haré que sientan ese dolor ustedes mismos, y luego los mataré, piensa. Ignorantes del verdadero poder que enfrentan, Kaito y Yanaku reciben la declaración de Dark con una confianza asesina. No saldrás vivo de esta. La confrontación llega a su clímax. La máscara de Dark se resquebraja, revelando un ojo lleno de una furia helada y una determinación inquebrantable. Apuntando directamente a Kaito y Yanaku, su voz resuena con un poder absoluto mientras hace un juramento solemne. Decide abandonar su alias, revelando su verdadera identidad para sellar su promesa. Lo prometo, en mi nombre, Light, declara. Su sentencia final es una declaración de guerra personal y total contra ellos y todos los responsables de tanto sufrimiento. A todos ustedes, continúa su voz cargada de intención asesina. Los mataré a cada uno con mis propias manos. Ha dejado de actuar. La venganza de Light ha comenzado en serio. Con su verdadera identidad revelada y su juramento hecho, Light se prepara para la batalla. Se gira hacia sus leales compañeros, Gold y Nemubu, y les da una orden clara y directa. Ustedes dos no interfieran. Gold, entendiendo la naturaleza personal de esta confrontación, acepta la orden con un respetuoso «Entendido, mi señor. Su deseo es mi orden, Light-sama». La declaración de Light sobre usarlos como peldaños ha herido profundamente el orgullo de Kaito. El elfo no puede soportar la idea de que alguien a quien considera inferior lo vea simplemente como un medio para un fin. ¿Yo? ¿El futuro héroe legendario? ¿El peldaño de un inferior? La humillación es demasiado para él. Su arrogancia se transforma en una furia ciega. «Deja de fastidiar», ruge, perdiendo por completo la compostura. Con la intención asesina ardiendo en sus ojos, se lanza al ataque gritando su única meta: «¡Matar! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré!». La furia de Kaito se desborda en una explosión de violencia. Consumido por el odio y la humillación, su rostro está contorsionado por la rabia mientras le grita a Light amenazas brutales, prometiendo despellejarlo vivo empezando por los pies y meterle la piel por la boca. Impulsado por su ira, Kaito salta hacia Light blandiendo su enorme espada y gritando «¡Muere!». Mientras descarga su ataque, añade el insulto final: «¡Maldito inferior!». Light, sin embargo, permanece inmóvil, esperando el golpe con una calma escalofriante. El ataque furioso de Kaito impacta, pero el resultado es anticlimático. Con un simple y casual movimiento, Dark intercepta la enorme espada con su báculo. El sonido metálico del choque, clank, resuena en el claro, pero el golpe es detenido por completo, sin esfuerzo aparente. Kaito queda suspendido en el aire, su ataque neutralizado, su rostro congelado en una expresión de pura incredulidad. ¿What? No puede procesar cómo su golpe, cargado con toda su fuerza y furia, ha sido detenido tan fácilmente. A lejos, Yanaku, el elfo oscuro, observa la escena con la misma incredulidad que Kaito. ¿Eh? Él tampoco esperaba este resultado, dándose cuenta por primera vez que ha subestimado gravemente al misterioso guerrero enmascarado. Dark, impasible ante el ataque fallido, mira a su oponente con una calma que roza el desdén. Su única reacción es una pregunta simple que subraya la abismal diferencia de poder. ¿Eso es todo? La humillación de ver su ataque detenido tan fácilmente hace que Kaito pierda por completo el control. «No me fastidies», ruge, liberándose del bloqueo e intentando atacar de nuevo con una furia renovada. Sin embargo, Dark es infinitamente más rápido. Antes de que Kaito pueda completar su movimiento, Dark lo detiene con la culata de su báculo. Kaito, irritado y frustrado por no poder conectar un golpe, salta y, mientras grita un ahogado «Ka», intenta lanzar un ataque aéreo con toda su fuerza hacia Dark.
El desesperado ataque aéreo de Kaito desciende con toda su fuerza, pero el resultado es el mismo. Una vez más, Dark bloquea la enorme espada con su báculo, deteniendo el golpe en seco en una lluvia de chispas. Kaito, a pesar de poner todo su poder en el ataque, es completamente incapaz de superar la defensa de Dark. A lo lejos, el compañero de Yanaku observa la escena con increíble gluli. No puede procesar la idea de que un niño humano esté bloqueando los ataques de Kaito-san, un guerrero de élite de nivel 1500. Le parece simplemente imposible. Light, sin embargo, ve la situación de manera muy diferente. Él entiende la razón detrás del fracaso de Kaito. Con desdén, lo compara con un jabalí. Gold explica que el elfo lucha sin ninguna técnica, dependiendo únicamente de su fuerza bruta. Con un simple y toque casual tap de su báculo contra la enorme espada de Kaito, Dark desvía el golpe sin esfuerzo, demostrando la enorme diferencia de habilidad. Él encuentra la pelea totalmente aburrida, etiquetándola como aburrido. El rostro de Kaito se contrae de rabia e incredulidad al ser neutralizado tan fácilmente, mientras Dark permanece perfectamente calmado y concentrado bajo su máscara. Habiendo perdido la paciencia con la batalla unilateral, Dark decide terminarla. En un único y fluido movimiento, golpea directamente a Kaito con su báculo. El impacto thunk es brutal y decisivo. La derrota es total y absoluta. La imagen se centra en el rostro de Kaito en un último y desgarrador grito, debido al golpe de Dark que desgarra a través del aire. ¡No! Kaito yace en el suelo, derrotado y retorciéndose de agonía. El compañero de Yanaku, observando la escena, grita el nombre de Kaito con preocupación, sin poder creer que su poderoso aliado haya sido vencido tan fácilmente. Dark, sin embargo, mira a su oponente caído con absoluta decepción. Él evalúa la situación y llega a una conclusión simple y brutal. Kaito es débil, demasiado débil. Él entiende que la pelea ha terminado antes de que pudiera siquiera comenzar su verdadera retribución. Él explica su decepción. Kaito es tan patético que a este ritmo simplemente morirá por el golpe que le acaba de dar, sin que Dark tenga la oportunidad de infligirle el sufrimiento que le tenía reservado como castigo por sus acciones. Dark se para sobre el derrotado Kaito, cuya cara muestra el daño recibido y la incredulidad de su derrota. Lejos de mostrar compasión, lo mira con una decepción casi burlona, y con un tono cargado de sarcasmo, le pregunta al elfo caído, ¿no podrías por favor esforzarte un poco más? Para rematar la humillación, se refiere a él con el título que Kaito mismo anhelaba, pero ahora lo usa como una burla a su debilidad, señor héroe legendario. La burla de Dark es la chispa final que enciende la rabia desesperada de Kaito. Humillado y derrotado, pero negándose a aceptar la realidad, reúne las fuerzas que le quedan y se levanta. «No me fastidies», ruge, su rostro contorsionado por el odio. A pesar de haber sido vencido tan fácilmente, su arrogancia sigue intacta. Le grita a Dark, «Mero inferior, no te atrevas a burlarte de mí». Negándose a aceptar la derrota, Kaito decide recurrir a su último recurso. En un estallido final, de poder, invoca el nombre de su habilidad, Grandius. Una intensa luz o energía emana de él, indicando que está a punto de desatar todo su potencial restante. Kaito desata todo su poder al invocar a Grandius. Su espada legendaria brilla con una luz intensa, y en el cielo sobre él, docenas de réplicas de energía de la misma espada se materializan, apuntando directamente a Dark. Es un ataque final y desesperado, una lluvia de espadas destinada a aniquilar a su oponente. Incluso en su último aliento, la arrogancia de Kaito permanece. Lleno de odio, le grita a Dark su intención: «Te convertiré en una colmena». Dark observa la masiva formación de ataque con una expresión de ligera sorpresa bajo su máscara. Pero Kaito sigue viéndolo como un inferior, incapaz de aceptar la realidad de su propia derrota. Kaito desata su ataque definitivo. La lluvia de espadas fantasmales se cierne sobre Dark, lista para caer. Lleno de una arrogancia nacida de su desesperación, Kaito le grita a Dark que pruebe el poder del Tesoro Nacional de Clase Fantasma del Reino Elfo, el poder de Grandius. Dark observa el ataque masivo que se avecina, analizando la escala del poder desatado. Incluso al borde de la derrota, la furia de Kaito se centra en su odio hacia Dark, lanzando un último y rabioso insulto: «Maldito inferior». La lluvia de espadas espectrales bombardea el lugar donde Dark se encontraba, estallando en una violenta explosión y levantando una nube de polvo y escombros. Dark, sin embargo, reacciona con una velocidad sobrehumana, saltando hacia atrás para esquivar el impacto principal. Mientras se mueve por el aire, observa la naturaleza del ataque desatado por Kaito. Algo en el ataque le resulta familiar o significativo, provocando un instante de sorpresa o reconocimiento en él. Comprende la esencia de ese poder. Pero su análisis es interrumpido bruscamente. Aún en el aire, Dark se percata a tiempo de que Kaito ha lanzado una segunda oleada de espadas espectrales directamente hacia él, continuando su asalto sin darle un respiro. Dark esquiva la segunda oleada de espadas espectrales en pleno aire, pero al hacerlo, su análisis del ataque de Kaito se profundiza. Él nota que las espadas no son simples proyectiles de energía, están imbuidas de efectos mágicos visibles. Su sorpresa aumenta al darse cuenta de la complejidad del ataque. Dark comprende que no se trata de un solo encantamiento aplicado a todas las espadas. Kaito ha logrado imbuir cada espada clonada con un efecto mágico diferente.
La escena nos muestra a Dark rodeado por esta tormenta de espadas elementales. A lo lejos, Yanaku observa la espectacular demostración de poder de Kaito. Yanaku, con una expresión analítica, comenta la ferocidad de los ataques que Kaito está desatando con Grandius. Él evalúa la situación con calma. Yanaku reconoce que el humano, Dark, no lo está haciendo nada mal al resistir tal bombardeo, pero duda de su capacidad para aguantar mucho más tiempo contra un poder de esa magnitud. Yanaku concluye su análisis, reconociendo que Grandius es sin duda una espada de primera clase. Su mente repasa la clasificación de los armamentos, estableciendo la jerarquía desde la clase común hasta la clase Génesis. Él entiende el poder que Kaito está manejando. La explicación sobre el poder de Grandius continúa, detallando sus extraordinarias habilidades. Se confirma que es la tercera espada más poderosa, perteneciente a la clase fantasma, y que su habilidad principal es crear clones de sí misma que pueden ser manipuladas libremente por el usuario. Se profundiza en la complejidad de esta habilidad. El número de clones que se pueden crear depende de la habilidad del portador, y lo más importante, cada clon puede ser imbuido con un efecto elemental diferente, creando un ataque versátil y abrumador. Aplicando esto a la situación actual, se nos explica que Kaito, con su nivel 1500, es capaz de desatar un torrente de 30 espadas clonadas, cada una potenciada con magia elemental. La imagen final muestra a Dark enfrentándose a esta tormenta de acero y magia, subrayando la conclusión de que este no es un ataque que un humano normal podría siquiera soñar con resistir. Dark se encuentra inmerso en la furiosa tormenta de espadas elementales desatada por Kaito. Lo vemos moverse a una velocidad increíble, esquivando y desviando la lluvia de proyectiles con una agilidad sobrehumana. Mientras evade, Dark analiza la potencia del ataque. Él reconoce que es una ofensiva con una producción de poder considerable. Su evaluación es clara. Este ataque es tan devastador que incluso otros humanos o monstruos de un nivel similar de Kaito, nivel 1500, no podrían salir ilesos si fueran alcanzados. La habilidad de Grandius, incluso en manos de Kaito, es genuinamente peligrosa. Mientras baila entre los proyectiles elementales, completa su evaluación del ataque. Él reconoce su poder, pero lo pone en la perspectiva correcta al compararlo con su propio nivel. Dark comprende que, aunque formidable para un guerrero de nivel 1500, un ataque de este nivel, no importa cuán complejo o feroz sea, nunca podría... Su pensamiento queda bruscamente interrumpido. Kaito, aprovechando la distracción de la lluvia de espadas, aparece repentinamente justo detrás de Dark, listo para asestar un golpe por la espalda. La aparición inesperada de Kaito en su punto ciego toma a Dark por sorpresa. Sin embargo, Dark reacciona con una velocidad y precisión inhumana. Sin ni siquiera necesitar girarse por completo, bloquea el golpe de Kaito con su báculo, neutralizando la emboscada al instante. Kaito retrocede, su rostro crispado por la frustración y la incredulidad. ¡Tsk! Él no puede entender cómo Dark pudo detener incluso ese ataque, una maniobra que él consideraba infalible. Dark, por su parte, evalúa internamente el intento. Él reconoce que fue una táctica ligeramente mejor que los ataques frontales anteriores, pero concluye que todavía estuvo muy lejos de ser una amenaza real para él. A lo lejos, Yanaku observa la escena con absoluto asombro, mientras Kaito reprocha, diciendo, ¡guau! ¡Maldita sea! Yanaku comprende la complejidad de la maniobra de Kaito. Usó los clones de Grandius no solo como distracción, sino también como una especie de camino para posicionarse detrás de Dark. El hecho de que incluso con una estrategia tan elaborada, el ataque de Kaito fuera detenido sin esfuerzo, le resulta simplemente inconcebible. La increíble actuación de Dark deja a Yanaku completamente desconcertado. Él no puede comprender cómo un simple humano puede enfrentarse de igual a igual o incluso superar a un elfo de nivel 1500 que empuña una espada de clase fantasma. La situación desafía toda su comprensión del mundo y se pregunta con asombro y celo de temor, ¿qué demonios es este humano? Mientras tanto, Kaito, frustrado hasta el límite por su incapacidad para ir a Dark, llega a una conclusión errónea. Él grita, furioso, «Maldita seas, pensé que eres un mago pero eres un guerrero de primera clase, ¿verdad?» Él cree que Dark lo ha engañado deliberadamente, usando ropas de mago para bajar su guardia, una táctica que Kaito desprecia y considera propia de inferiores despreciables y cobardes. Dark recibe la acusación con una ligera confusión, pero internamente reafirma su propia identidad. Él es un mago. Kaito, sin embargo, se niega a aceptar esta posibilidad. Para él eso es inconcebible que un mago pueda igualarlo en combate cuerpo a cuerpo. Convencido de que Dark se está burlando de él, su rabia explota de nuevo. «No jodas conmigo, no me tomes por tonto». Mientras Kaito sigue furioso, la narración se adentra en la perspectiva de Dark, explicando la verdad detrás de sus aparentemente contradictorias habilidades. Dark entiende que no está intentando engañar a Kaito. Él reconoce que según su propia evaluación, y la de sus compañeras, sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo no están al nivel de un especialista de primera línea. Sin embargo, su verdadera fuerza reside en otro lugar. Él explica que su don, el gacha ilimitado, le permite actuar como un personaje de retaguardia, capaz de usar magia que supera con creces el nivel de los magos de primera clase convencionales. Por lo tanto, si tuviera que definir su propia clase o trabajo, no encajaría en ninguna categoría existente, se definiría a sí mismo como un mago de cartas ilimitado. Dark comprende que él representa algo completamente nuevo, una clase de poder que aún no existe ni se comprende en este mundo. Con una mirada intensa y desafiante bajo su máscara, le dice a su incrédulo oponente, «Entonces, te mostraré cómo soy un mago». Acto seguido, Dark levanta su báculo y desata una nueva habilidad mágica, invocando su poder con un grito, «¡Espadas de hielo!».
Al instante, docenas de afiladas espadas hechas de hielo puro se materializan en el aire a su alrededor, apuntando directamente hacia Kaito, listas para atacar. La repentina invocación de docenas de espadas de hielo deja a Kaito completamente atónito. Él reconoce el hechizo, pero su mente no puede procesar la escala del ataque ni el hecho de que Dark lo haya lanzado sin ningún cántico. ¿Qué? ¿Espadas de hielo? ¿Incluso sin cantar? A lo lejos, Yanaku comparte el asombro de Kaito. Su incredulidad se centra en la abrumadora cantidad de espadas invocadas simultáneamente. ¿Y estos números? ¡Imposible! Ambos elfos entienden que están presenciando una hazaña mágica que debería estar más allá de las capacidades de un humano. Kaito finalmente comprende la terrible verdad. Su oponente, a quien había despreciado como un guerrero disfrazado, es de hecho un mago de un poder inconcebible que lo ha estado superando en combate cuerpo a cuerpo todo este tiempo. La humillación es total. Negándose a aceptar esta realidad, su shock se transforma en una furia ciega. ¡Maldito seas! ¡No jodas conmigo! En un último acto de desesperación y orgullo herido, Kaito invoca una vez más el poder de su espada legendaria, gritando su nombre, Grandius. Dark lanza su masiva andanada de espadas de hielo, mientras Kaito desata simultáneamente el poder de Grandius, enviando sus propias espadas espectrales al encuentro. Kaito, aferrándose a la creencia en la superioridad de su arma legendaria, desprecia la magia de Dark. Él grita, convencido de su victoria, que no importa cuántas espadas de hielo invoque Dark, siguen siendo magia de bajo nivel y no tienen ninguna posibilidad de detener a las espadas de Grandius. Su confianza se basa en la rareza y el poder inherente de su tesoro nacional. Pero cuando los dos ataques chocan violentamente en el centro del campo de batalla, el resultado desafía completamente las expectativas de Kaito. En lugar de ser destruidas, las espadas de hielo resisten el impacto de las espadas elementales de Grandius. Kaito observa con el rostro desencajado por la incredulidad, cómo las dos fuerzas opuestas se anulan mutuamente en una explosión de energía y fragmentos. Él no puede comprender cómo una magia inferior puede igualar el poder de su legendaria espada. El choque entre las espadas de hielo de Dark y los clones de Grandius de Kaito resulta en una aniquilación total, pero no la que Kaito esperaba. Ante la mirada horrorizada de Kaito, las espadas de hielo no solo igualan, sino que superan y destruyen completamente a los clones elementales de Grandius. La imagen muestra cómo cada espada espectral es hecha añicos en una explosión de luz y fragmentos al chocar con el hielo mágico de Dark. El rostro de Kaito se contrae en una máscara de pura incredulidad y terror. Con los clones de Grandius completamente destruidos, Dark se yergue en el medio del campo de batalla, rodeado por esferas de luz residual que parpadean como estrellas moribundas, el eco del poder que acaba de aniquilar. Kaito observa con horror cómo los últimos fragmentos de sus clones de Grandius se desvanecen en el aire. Él no puede aceptar la realidad de lo que acaba de suceder. Imposible. ¿Pensar que fueron todos derribados? Dark, impasible ante el shock de su oponente, le pregunta con una calma cortante que subraya su dominio. ¿Terminaste? Kaito rechina los dientes, su orgullo destrozado, pero su espíritu de lucha aún no se ha extinguido. Negándose a aceptar la derrota, Kaito reúne sus últimas fuerzas y grita con desesperación. ¡Aún no! Una vez más, invoca el nombre de su espada legendaria preparándose para un último ataque suicida. ¡Grandius! Sin embargo, Dark no le da ninguna oportunidad. Anticipándose a su movimiento, invoca instantáneamente una nueva y masiva oleada de espadas de hielo. El último desesperado intento de Kaito es inútil. La nueva oleada de espadas de hielo de Dark intercepta y neutraliza cada uno de sus movimientos con precisión impecable, anulando completamente su ataque final. Kaito solo puede maldecir, ¡maldita sea!, completamente impotente ante la defensa perfecta de Dark. A lo lejos, el compañero de Yanaku observa la escena con una mezcla de terror y asombro. Él comprende la verdadera magnitud del poder de Dark. Él explica que para poder igualar a los clones de Grandius, las espadas de hielo deben estar imbuidas de una cantidad increíble de energía mágica. Su análisis continúa, destacando la asombrosa habilidad de Dark. Él entiende que lanzar 30 hechizos simultáneamente y controlarlos a todos a voluntad es una técnica de magia de altísimo nivel, una proeza que, según concluye con asombro, supera con creces el nivel incluso de los magos elfos. Están presenciando una demostración de poder que desafía los límites conocidos de la magia. Mientras Kaito y los elfos observan asombrados la hazaña mágica de Dark, la narración se adentra en la autoevaluación de Dark mismo. Él entiende que esta demostración de poder no es su límite. Reflexiona sobre su entrenamiento, explicando que ha trabajado duro para aprender a manipular la magia gracias a las lecciones de la bruja prohibida Ellie. Sin embargo, él sabe que su nivel actual, con un límite de control de 100 espadas de hielo, todavía está lejos de la verdadera maestría. Él se compara con Ellie, quien podría controlar 1000 de estos hechizos con total facilidad. Su análisis de la batalla también es claro. Él explica por qué sus espadas de hielo, que él considera magia de bajo nivel, pudieron anular el ataque de Kaito. Los clones de Grandius, aunque numerosos, tienen un poder similar al de sus hechizos de hielo. Finalmente, Dark analiza la espada de Kaito. Él comprende su verdadera habilidad, la capacidad de crear clones sin consumir la energía mágica del usuario. Dark concluye que gracias a esta impresionante habilidad de costo cero, Grandius es un objeto realmente formidable, quizás incluso superior a lo que se esperaría de una espada clase fantasma. Dark, habiendo analizado completamente las habilidades de su oponente y la naturaleza de su espada, decide que el combate ha durado lo suficiente. Él entiende que ha estado jugando al nivel de Kaito explorando sus debilidades, pero ahora es el momento de terminar. Dejaré de jugar con su debilidad aquí. Terminemos con esto, piensa. Mientras tanto, Kaito se niega a aceptar la realidad. Maldice, grita que esto no puede estar sucediendo, que es imposible. Se aferra desesperadamente a su autoproclamado destino de convertirse en el futuro héroe y valiente.
Su orgullo destrozado se convierte en una furia impotente. Se agarra la cabeza, incapaz de procesar la humillación. Él no puede aceptar que él esté luchando y perdiendo contra alguien que considera un muchacho inferior, el que es el portador de la legendaria espada. En un último estallido de orgullo y desesperación, Kaito levanta su espada legendaria y grita su linaje y significado. Él declara que esa espada, Grandius, es el tesoro nacional del reino elfo. Pero entonces revela un detalle crucial sobre su origen, un detalle que lo conecta directamente con el objetivo de Dark. Kaito grita que la espada les fue otorgada previamente por el Maestro Celestial y que es, de hecho, una espada sagrada. La revelación de este título, Maestro Celestial, provoca una reacción inmediata de sorpresa y confusión en Dark, Gold y Nemumu. ¿Qué?, exclaman al unísono, procesando la impactante nueva información que Kaito acaba de gritar en su desesperación. La mención del Maestro Celestial provoca una reacción visible en Dark. Él da un paso adelante, su calma rota por una repentina intensidad. ¿Maestro?, repite. ¿Acabas de decir maestro? Su voz traiciona la urgencia por obtener información. ¿Conoces al maestro? Kaito, momentáneamente distraído de su propia desesperación, nota la agitación de Dark. ¿Qué pasa?, pregunta, sin entender la causa de su repentino interés. ¿Qué te ha puesto tan agitado? Pero Dark ignora su pregunta y presiona, repitiendo su demanda con una intensidad creciente. Respóndeme, ¿sabes algo del maestro? Al ver la desesperación en la pregunta de Dark, Kaito finalmente comprende. Su oponente, a pesar de su increíble poder, ignora por completo la identidad de esta figura central. El miedo de Kaito se evapora, reemplazado por una oleada de su antigua arrogancia. La ignorancia de Dark le parece tan patética que Kaito estalla en una carcajada histérica y burlona. ¿No saber siquiera esto? La burla de Kaito se transforma en una revelación llena de arrogancia. Con una sonrisa condescendiente y señalándose a sí mismo con orgullo, decide finalmente responder a la pregunta de Dark, revelando su propia importancia en el gran esquema de las cosas. Yo soy, declara, un descendiente que lleva la sangre del maestro. Él se define a sí mismo no solo por su linaje divino, sino por el glorioso futuro que cree merecer. Se ve a sí mismo como el futuro héroe y valiente, una existencia destinada a heredar el linaje de un dios, un submaestro. Esta impactante revelación golpea a Dark y a sus compañeros con la fuerza de un rayo, principalmente a Dark, que sus ojos se abren de par en par bajo la máscara, procesando la enorme magnitud de lo que Kaito acaba de confesar. Kaito continúa regodeándose en su revelación. De pie, con los brazos extendidos y bañado por la luz, proclama su superioridad innata. Soy una existencia noble, declara con desprecio, diferente de ustedes, basuras inferiores hasta la última gota de sangre. Mientras tanto, Dark procesa la impactante información. Él comprende que Kaito no es un simple elfo arrogante, sino un descendiente del maestro, un autoproclamado submaestro. Esta nueva y crucial pieza de información ha aparecido de forma completamente inesperada, cambiando radicalmente la dinámica de la confrontación. Esta revelación obliga a Dark a reconsiderar su plan original de simplemente matar a Kaito. Él entiende que Kaito ahora es demasiado valioso como fuente de información. Con una decisión rápida y pragmática, se gira hacia sus leales compañeros y los llama por su nombre. Gold, Nemumu, anuncia un cambio de planes. Con el cambio de planes establecido, Dark revela su nueva estrategia. Con la mirada fija en Kaito y Yanaku, declara su intención. Los llevaremos al abismo. Él explica el razonamiento detrás de esta decisión. Necesitan extraer toda la información posible de ellos antes de cualquier otra cosa. Primero, les exprimiremos hasta la última gota de información de sus cabezas. Matarlos viene después. A continuación, asigna los objetivos a sus compañeros. Se dirige a Gold y a Nemumu y les ordena: les dejo al elfo oscuro a ustedes dos. No dejen que escape y captúrenlo. Gold y Nemumu aceptan sus nuevas órdenes sin dudar. Gold confirma con un formal "entendido, milord", mientras Nemumu, llena de determinación, le asegura a Dark que puede dejarle al elfo oscuro a ella. Déjamelo a mí, Light-sama. Ambos avanzan hacia su objetivo. Yanaku observa cómo los dos guerreros se dirigen hacia él. Con una sonrisa socarrona y una falsa muestra de miedo, comenta en voz alta sobre el repentino cambio de planes de Dark. Vaya, vaya, qué miedo. Parece que han cambiado de planes por ahí. A continuación, intenta bajar la guardia de sus oponentes, presentándose como un simple erudito. Él le explica que como científico es bastante malo luchando. Esta afirmación es una clara manipulación, un intento de hacerles creer que será una presa fácil. Sin embargo, sus acciones contradicen inmediatamente sus palabras. Mientras habla, invoca a varias criaturas grotescas y esqueléticas que emergen de las sombras de su capa. Yanaku continúa su farsa de científico, pero con una revelación siniestra. Mientras sus grotescas invocaciones humanoides terminan de materializarse, les informa a Gold y Nemumu, con una sonrisa burlona, que ellos no lucharán contra él. Como tal, explica, mis sujetos de prueba serán sus oponentes, ¿entienden? La sorpresiva aparición de estas abominaciones, que claramente no son monstruos ordinarios de la mazmorra, toma por sorpresa tanto a Gold como a Nemumu.
Yanaku se irgue orgulloso junto a sus monstruosas creaciones, 2 abominaciones enormes y deformes hechas de carne retorcida y partes de monstruos. Con una sonrisa de satisfacción, se dirige a Gold y Nemumu preguntándole su opinión sobre su obra. ¿Qué piensan? Maravilloso, ¿no es así? Él mismo revela la naturaleza de estas criaturas. Son quimeras. Con una total falta de ética o remordimiento, Yanaku explica que estas son el resultado de su investigación, híbridos de humano y monstruo que él mismo ha creado. Gold reacciona con una profunda repulsión, incapaz de ocultar su asco. ¡Oh, qué atrocidad! Mientras que Nemumu, a su lado, permanece en silencio, pero su expresión refleja el mismo horror ante la abominación que tienen delante y las implicaciones de su creación. Yanaku, actuando como un orgulloso creador, comienza a describir los ingredientes de sus horribles obras maestras. Señalando a la quimera más dracónica, explica que está fusionada con una lagartija de roca especial que vivía en la isla de los elfos oscuros. Luego, señalando a la otra abominación grotesca y abultada, revela su origen más reciente. Está fusionada con los recién cosechados trolls de la mazmorra, confirmando su propósito de su caza. Con una sonrisa maniática, Yanaku revela el exitoso resultado de su investigación. Él explica que a través de estas fusiones, los niveles de ambos sujetos se dispararon y proclama con orgullo que ha logrado su objetivo, ha logrado superar los límites de crecimiento de los humanos. Yanaku continúa su perturbadora explicación, admitiendo que su investigación aún tiene fallas. Él explica que el principal problema es que sus creaciones son inestables y que para perfeccionarlas necesita un superfluo de humanos. Él revela su objetivo final. En el futuro, busca completar su investigación hasta el punto en que sus creaciones usen un solo cuerpo y muestren solo características humanas en el exterior, ocultando así su poder monstruoso. Con fervor maniático, Yanaku expone el verdadero propósito de su investigación: romper el límite de crecimiento mediante la fusión artificial de especies. Su ambición es crear, con sus propias manos, guerreros que posean los niveles de poder no estándar de los maestros o submaestros. Concluye con una escalofriante declaración de intenciones, su rostro iluminado por la locura de su obsesión. Afirma que para lograr su objetivo, usará tantos humanos como sea necesario y que debe realizar más experimentos. La demente y deshumanizada explicación de Yanaku sobre sus experimentos desata una furia gélida en Dark. Con una voz cargada de ira contenida, llama a sus compañeros. Gold, Nemumu. Él no puede creer la atrocidad que acaba de despechar. Su rabia se convierte en órdenes claras y letales. Primero, por favor, maten a esos 2. Su voz interna estalla en una pregunta retórica que lo consume todo. ¿Qué crees que son los humanos? Para Dark, las acciones de Yanaku son una atrocidad imperdonable. A continuación, da su orden principal. Él entiende que ese científico loco posee información vital, por lo que le ordena a su equipo que lo capturen a toda costa. ¡No dejen que ese bastardo escape!, comanda. Le sacaremos la información a él también. Nemumu y Gold, compartiendo la indignación de su maestro y con el rostro encendido por la furia, acepta la orden sin dudar. Entendido, como desees. Yanaku reacciona a la furia de Nemumu no con miedo, sino con una arrogancia condescendiente. Finge sentirse ofendido por el insulto. ¡Qué horrible! ¡Llamarme bastardo! Pero inmediatamente lo desestima, declarando que su recuperación está más allá de la comprensión de un simple niño humano. Para él, su trabajo es sublime y el cerebro de ellos infantil. Esta actitud provoca la ira de Nemumu y Gold, quienes se preparan para el combate. Yanaku, al ver que sus palabras no son apreciadas, decide que si no pueden entender su genio, se los demostrará por la fuerza. Con una sonrisa malévola, les informa que les mostrará la sublimidad de su investigación de una forma que incluso sus infantiles cerebros humanos puedan comprender. Con esa declaración, el elfo oscuro da la orden a sus abominaciones. Las 2 quimeras, el híbrido de troll y el híbrido de lagarto de roca, se lanzan al ataque, cargando directamente contra Gold y Nemumu. La batalla contra las quimeras es breve y decisiva, pero se lleva a cabo con una inesperada solemnidad. Nemumu se lanza contra la quimera de lagarto de roca. Ella entiende que esta criatura es una víctima de los experimentos de Yanaku, no un enemigo. Estas son las órdenes de Light-sama, le dice a la abominación con una furia fría. Descansa en paz. Su ataque es una ejecución piadosa, un acto para terminar con su sufrimiento. Del mismo modo, Gold se enfrenta a la quimera de troll. Con su espada brillando con poder, se dirige al monstruo con una nobleza casi trágica. Por mi resplandor dorado, te liberaré de este tormento. Gold, limpiando su espada, expresa su profundo asco por lo que acaban de hacer. Eso fue bastante desagradable. Él entiende que, aunque fue un acto de piedad, verse forzado a matar a esas víctimas de experimentos lo ha repugnado. Nemumu, por su parte, ya ha fijado su atención en el verdadero objetivo. Con una furia fría, se dirige a Yanaku y le informa de su destino. «Sigues tú, bastardo». Ella entiende que no hay tiempo que perder. Capturémoslo y terminamos con esto rápido. Yanaku, sin embargo, permanece completamente impasible ante la amenaza. Con una calma condescendiente, observa cómo la última de sus quimeras, la de lagarto de roca, se levanta ileso.
Se burla de la impaciencia de Nemumu. ¡Pero qué apresurada eres! La calma de Yanaku se rompe en una carcajada maníaca y triunfal. Justo cuando Gold y Nemumu creían que habían terminado su desagradable tarea, las quimeras que acaban de ejecutar comienzan a retorcerse y a regenerarse ante sus ojos, volviendo a formarse a partir del daño letal que habían recibido. ¡Ja, ja! ¡Es inútil!, se burla, deleitándose con la frustración de sus oponentes. Él les revela la verdadera naturaleza de sus creaciones. ¡Es imposible matar a mis sujetos de prueba tan fácilmente! La quimera de Troll lanza un golpe devastador, obligando a Nemumu y a Gold a saltar hacia atrás para esquivar el impacto. Kaito, que se ha recuperado, intenta desesperadamente recuperar la atención de Dark. Él grita desde la distancia, lanzando insultos y advirtiéndole que no podrá ignorarlo para siempre, llamándolo maldito inferior. Dark, que había estado concentrado en Yanaku y sus experimentos, finalmente se vuelve hacia Kaito. Él comprende que el arrogante elfo no se detendrá hasta que sea neutralizado por completo. Habiendo perdido la paciencia con esta distracción, Dark decide que es hora de terminar la pelea de una vez por todas. Tienes razón, terminemos esto ahora mismo. Esta respuesta tranquila y controlada es precisamente lo que más enfurece a Kaito. Para él, la calma de Dark es la burla definitiva a su poder y a su linaje. Lleno de rabia, Kaito ruge. ¡Maldito seas! Esa sucia compostura tuya, la aplastaré. Kaito decide apostarlo todo un último y desesperado ataque. Su cuerpo se ilumina con una energía abrumadora mientras canaliza todo el poder restante de su espada legendaria. Con un grito que es a la vez una promesa de aniquilación y una última afirmación de su poder, Kaito anuncia que va a utilizar la técnica más grande y fuerte de su espada, la Grandiosi. El repentino e inmenso aumento de poder toma a Dark por sorpresa. La escena cambia bruscamente, volviendo al combate paralelo de Gold y Nemumu contra las quimeras regeneradas. Las dos abominaciones atacan, emitiendo rugidos grotescos y guturales. Nemumu, que se enfrenta a la quimera de lagarto de roca, se encuentra en serias dificultades. Su oponente es resistente, y ella, frustrada por no poder acabar con él, le grita que deje de hacer ruidos asquerosos y se muera de una vez. Gold, que parece manejar su propia batalla con más facilidad, observa la lucha de Nemumu con claro desdén. Se burla abiertamente de ella. ¡Qué patética, Nemumu! La reprende por su pobre desempeño, diciéndole que es una vergüenza que una subordinada de su señor tenga tantos problemas para matar a un enemigo tan inferior. La burla de Gold recibe una respuesta furiosa de Nemumu, que le grita que eso también va para ti, Gold. La escena revela la verdad. Gold tampoco está teniendo un combate fácil. Él se ve forzado a luchar a la defensiva, ya que su prioridad no es solo la quimera, sino también proteger el cuerpo inconsciente de Erio, que yace a su lado. Esta limitación lo desanima. Él siente que aunque reciba elogios de su señor por esta pelea, una actuación tan pobre no es digna de ellos. A lo lejos, Yanaku, el elfo oscuro, observa la doble lucha con una sonrisa arrogante. Admite que sus movimientos son inesperadamente buenos, pero al final los desestima como inútil. Él les informa con total confianza que gracias a la regeneración de sus creaciones, es imposible para ustedes dos derrotar a mis sujetos de prueba. Yanaku, al ver que sus oponentes no pueden acabar permanentemente con sus quimeras, les hace una oferta cargada de arrogancia y sadismo. Con una sonrisa condescendiente, les sugiere que se rindan en silencio, prometiéndoles que si lo hacen, será muy gentil durante el tratamiento que les dará como sus nuevos sujetos de prueba. La mera insinuación de ser convertida en una de esas abominaciones provoca una profunda repulsión en Nemumu, quien reacciona con asco visible. Ella entiende que esta batalla de desgaste contra enemigos regenerativos no puede continuar. Con la mirada fija en su oponente, declara que sería impropio de ellos tomarse su tiempo y hacer esperar más a su señor. Gold asiente, compartiendo su sentimiento. Nemumu, con una furia fría, explica que aunque detesta la idea de tener que usar sus verdaderas habilidades contra oponentes tan inferiores, es hora de acabar con la farsa. Ambos han decidido terminar la pelea de inmediato. Mientras Gold y Nemumu se preparan para luchar en serio, Yanaku, completamente ciego a su verdadero poder, sigue burlándose de ellos desde la distancia. Los llama tontos, gritando que no tiene idea de lo que pretenden hacer, pero que es inútil porque sus sujetos de prueba son invencibles. Pero él no sabe que la farsa ha terminado. La paciencia de Nemumu se ha agotado. Con una mirada letal y sus ojos brillando con poder, desenvaina sus dagas y se prepara para desatar una de sus verdaderas habilidades. Un ataque destinado a la aniquilación. Muerte absoluta. Al mismo tiempo, Gold también deja de contenerse. Su espada dorada resplandece con una energía abrumadora mientras la levanta y activa su propia técnica definitiva. Llamarada del juicio. En una espectacular demostración de poder coordinado, Gold y Nemumu desatan sus verdaderas habilidades. Dejando de lado cualquier contención, atacan a las quimeras con todo su poder. Yanaku, completamente ajeno al verdadero poder que acaba de ser desatado, estalla en una carcajada maníaca, creyendo que sus oponentes solo han vuelto a intentar lo inútil. ¡Ja, ja, ja! Parece que ustedes, tontos, nunca aprenden. Confiado en la invencibilidad de sus creaciones, les da una nueva orden a los restos humeantes de las quimeras. Ahora, mis sujetos de prueba, levántense inmediatamente y entonces enséñanles a estos tontos por qué no deben. Pero su orden se corta en seco. Su sonrisa arrogante se congela y se transforma en confusión al ver que nada sucede.
Las quimeras no se mueven, sus restos simplemente burbujean y se disuelven en el suelo. El pánico reemplaza su arrogancia. ¿Qué pasa?, grita desesperado. ¿Por qué no se regeneran? Observa los restos inertes y la terrible verdad lo golpea. ¡Imposible! ¿Qué les ha...? Yanaku, todavía paralizado por la incomprensible aniquilación de sus quimeras, se queda sin palabras. Es Nemumu quien rompe el silencio. Respondiendo a la pregunta desesperada de por qué sus creaciones no se regeneraron, ella le da una respuesta simple y brutal. La razón por la que no lo entiendes es porque eres el tonto. Antes de que el elfo oscuro pueda siquiera procesar el insulto o reaccionar, Nemumu, moviéndose a una velocidad cegadora, ya ha cruzado la distancia entre ellos y le ha asestado un golpe devastador. Nemumu se aleja con calma del cuerpo caído de Yanaku, dejándolo retorciéndose en el suelo tras recibir su ataque de muerte absoluta. Gold, al observar la escena, le pregunta con cierta cautela si no cree que se ha pasado un poco. Nemumu, sin embargo, se detiene y responde con una frialdad absoluta. Ella no cree haberse excedido en lo más mínimo. Para ella, el castigo infligido ni siquiera ha sido suficiente para compensar las atrocidades del elfo oscuro. Mientras se reúne con el resto del grupo, Nemumu ya está pensando en otra cosa, como si intentara distanciarse mentalmente de la repugnante batalla. Ella decide que cuando regresen al abismo, necesitará conseguir un nuevo par de botas. La batalla entre Dark y Kaito alcanzando su punto álgido. Kaito, consumido por la rabia y la humillación, desata su técnica definitiva. Él canaliza todo su poder restante en su espada legendaria, invocando el poder de la espada gigante Grandius. Una columna colosal de energía pura, con la forma de una espada titánica, se eleva al cielo, lista para caer sobre Dark. Kaito, con el rostro desencarrado por el odio, le grita a su oponente en su juramento final. Haré que te arrepientas de haberme hecho quedar como un tonto. Dark simplemente observa, impasible, cómo el ataque definitivo de su enemigo toma forma. Kaito, en su último acto de furia, desata su técnica definitiva. La colosal espada gigante Grandius desciende del cielo como un meteorito, un pilar de pura energía destructiva. Con un grito final que encapsula todo su odio y su orgullo herido, Kaito ruge. ¡Muere! Dark salta esquivando el ataque en su totalidad. Suspendido en el aire, Dark analiza el ataque que acaba de evitar. Él comprende la verdadera naturaleza de la técnica definitiva de Kaito. Simplemente ha concentrado el poder de todos los clones de espada en una sola hoja. Su análisis es brutalmente despectivo y su pensamiento es de pura decepción. ¿Eso es todo? Kaito, al ver que su ataque más poderoso ha sido esquivado, tan fríamente, solo puede reaccionar con un tsk de frustración. Enfurecido porque su poder máximo ha sido tratado con tanta indiferencia, Kaito acusa a Dark de usar trucos significantes. La batalla continúa, con Kaito desatando su ataque espada gigante Grandius. Dark sigue en el aire, esquivando el asalto. Él analiza la técnica de Kaito en pleno combate. Se da cuenta de que la espada de energía, a pesar de su tamaño colosal, se mueve a una velocidad increíble, expandiéndose y contrayéndose de forma errática, lo que la hace muy impredecible. Mientras esquiva con agilidad los furiosos latigazos de energía, Dark redefine la naturaleza del ataque. Él comprende que esta técnica no funciona como espada, sino que se asemeja más a un látigo mágico. Lejos de estar intimidado por el poder de Kaito, Dark se muestra analítico y calmado, encontrando el mecanismo de esta habilidad de clase fantasma simplemente interesante. Dark llega a su conclusión final. Él entiende que, aunque a primera vista el ataque es llamativo e increíble, es todo espectáculo y poca sustancia. Su verdicto es brutal, lo compara con una simple actuación callejera. Esta humillación final rompe por completo a Kaito. Su rostro se contorsiona de rabia, gritando incrédulo. ¿Una actuación callejera? Kaito, que sigue atacando sin éxito, ve la calma de Dark como cobardía. Le grita, acusándolo de ser un cobarde inferior que solo sabe esquivar. Y ruge completamente indignado por cómo se atreve a comparar el poder sagrado de Grandius con un vulgar espectáculo. El asalto de Kaito se vuelve cada vez más frenético y desesperado. Sigue lanzando latigazos con Grandius, pero Dark esquiva cada uno de ellos con una facilidad insultante, sin recibir un solo rasguño. La frustración de Kaito se convierte en una rabia pura. ¡Ah! ¡Maldita seas!, grita. ¡Solo un golpe! Él está convencido de que solo si uno de sus ataques de clase fantasma lograra conectar, podría aniquilar a Dark en un instante, a quien sigue viendo como un insecto de una especie inferior. Finalmente, Dark, habiendo esquivado toda la andanada de ataques, aterriza suavemente en el suelo. Se torna para confrontar a Kaito, que todavía está en el aire, y decide con una calma letal, le propone, entonces, ¿qué tal esto? Dark se planta firmemente en el suelo y con una calma suicida, baja la guardia y le dice a Kaito, toma, invitándolo a atacarlo directamente. Kaito, consumido por la rabia y la frustración, acepta la invitación. Se lanza desde el aire con toda la fuerza de Grandius, canalizando su poder en un golpe descendiente mientras grita, ¡eres un dolor de cabeza! El ataque de clase fantasma impacta directamente sobre Dark, conectando con una fuerza brutal. Viendo a su oponente recibir el golpe de lleno, Kaito sonríe, convencido de su victoria. Su pensamiento es de puro desdén. Realmente eres un idiota. Pero en ese mismo instante, su expresión de triunfo se congela y se transforma en una máscara de puro horror al darse cuenta del resultado. El horror de Kaito se confirma. Su ataque definitivo, el poder de Grandius, se disipa inofensivamente alrededor del cuerpo de Dark, quien permanece de pie, completamente ileso.
Dark, disfrutando la humillación de su oponente, decide jugar con él. Con una calma burlona le pregunta: «Si me golpeabas, ¿qué era lo que ibas a hacer?». Kaito, quebrado y con la mirada perdida, solo puede murmurar: «Imposible». Él no puede aceptar la realidad de que su poder máximo no le ha hecho ni un rasguño a su oponente. Viendo a su enemigo completamente roto, Dark le da la estocada final a su orgullo. Con una voz que resuma superioridad, le da una invitación abierta: «Puedes seguir atacándome todo lo que quieras». Kaito nuevamente ataca. La batalla unilateral continúa. Kaito, completamente consumido por una rabia ciega, ataca a Dark una y otra vez con su espada legendaria, gritando «muere, muere» con cada golpe fallido. Su mente está colapsando. Él está aferrado a la creencia fundamental de que es un ser superior y que ninguna especie inferior debería ser capaz de resistir un ataque de Grandius. La calma de Dark y su habilidad para recibir los golpes sin inmutarse es una ofensa directa a su visión del mundo. Y aún así, su mente ruge en frustración. Él no puede entender por qué su oponente sigue de pie. Dark simplemente observa, impasible. Kaito, ahora en un estado de pánico total, sigue golpeando mientras su mente se desmorona. Él no puede procesar por qué Dark no muere. Le resulta inconcebible que su ataque más fuerte, el de su espada gigante Grandius, esté siendo completamente inútil contra el hombre que tiene delante. De repente, Dark simplemente levanta su mano y la empuña con calma. Con un movimiento apenas perceptible, desvía el ataque masivo de la espada de Kaito con una humillante facilidad. El impacto no llega a Dark, sino que lo rechaza con una fuerza invisible, haciendo que Kaito sea impulsado hacia atrás. Kaito, aturdido, mira su espada y luego a Dark con total incredulidad. ¿Mi espada gigante Grandius? Incapaz de procesar cómo un simple movimiento de mano rechazó su ataque definitivo. Dark, habiendo demostrado la insuperable diferencia entre ellos, decide que el juego ha terminado. Con una voz tranquila y definitiva, le pone fin a la farsa. Es suficiente. Él comprende que Gold y Nemumu han tenido éxito en su misión de neutralizar a Yanaku y sus abominaciones. Con todos los frentes asegurados, Dark vuelve a centrar su atención en el patético elfo que tiene delante. Habiendo terminado su juego y con su oponente completamente roto, decide que es el momento de dar el golpe final. «Terminemos con esto», declara. En un instante, Dark se lanza hacia adelante, cruzando la distancia con una velocidad explosiva, su puño listo para el impacto. Kaito, que es incapaz de reaccionar, recibe el golpe directo. Golpea a Kaito de lleno, estrellándolo contra el suelo y enviándolo a rodar varios metros, levantando una nube de polvo y escombros. Kaito yace en el suelo, derrotado y convulsionando. La cámara se acerca a su rostro ensangrentado, que está contorsionado por el dolor y la incredulidad de su aplastante derrota, mientras deja escapar un último grito de agonía. ¡Ag! ¡Ah! Dark se yergue sobre el cuerpo derrotado y ensangrentado de Kaito. Con una calma aterradora, le explica al elfo caído que no debe preocuparse. Dark le asegura que contuvo sus golpes a propósito y que no lo matará, por ahora. Le revela la fría y pragmática razón por la que le ha perdonado la vida. «Porque primero tengo algunas preguntas para ti». La cámara se acerca al rostro enmascarado de Dark, mientras le hace una promesa escalofriante a su prisionero, detallando el destino que le espera. Le informa a Kaito que, antes de que todo termine, tienen mucho dolor y sufrimiento por delante. Dark ha dejado claro que el interrogatorio no será amable, será una tortura. Kaito, completamente roto, ensangrentado y retorciéndose en el suelo, solo puede gemir de dolor. La promesa de Dark de un futuro dolor y sufrimiento rompe por completo el espíritu de Kaito. El arrogante elfo, que momentos antes se autoproclamaba héroe, ahora entiende que su única opción es la sumisión total para evitar la tortura. Presa de pánico, grita: «Hablaré, te lo contaré todo». Se arrodilla en el suelo ante Dark, suplicando patéticamente por su vida. Desesperado por demostrar su valor como informante y evitar el castigo, Kaito empieza a revelar sus secretos. Explica su posición: era miembro de alto rango y candidato a comandante de la Orden Blanca del Reino Elfo. Con una sonrisa rota y servil, le ofrece a Dark todo lo que sabe, detallando que posee información de vital importancia, como los planos del castillo, la ubicación de instalaciones clave y otros puntos de interés estratégico. La humillación de Kaito es total. Sigue suplicando desde el suelo. Su rostro ensangrentado es una máscara de terror. «Por favor, te lo contaré todo. Incluso te entregaré a Grandius», ofrece, dispuesto a renunciar a su tesoro nacional y a su orgullo a cambio de su vida. Dark lo observa, impasible, pero su silencio es elocuente. No puede sentir nada más que un profundo desprecio por el elfo. Él entiende que Kaito se ha quebrado por completo y su pensamiento es simple: «¡Qué patético!». Dark no puede reconciliar la arrogancia de Kaito de hace unos minutos con el cobarde que ahora se arrastra a sus pies. Le hace una pregunta cargada de desdén, una que expone la hipocresía del elfo. «Dijiste que eras un héroe. ¿Por qué no te resistes?». Dark continúa su lección moral, contrastando la patética rendición de Kaito con el valor de las víctimas que el elfo atacó.
En su mente, Dark recuerda la valiente aunque inútil resistencia del grupo de Erio. Él explica que incluso esos aventureros inexpertos, Erio-san, Gimura-san y Wordy-san, lucharon hasta su último aliento con el único fin de proteger a Mia-chan. Basado en este acto de sacrificio, Dark le ofrece a Kaito una definición de heroísmo verdadero, una que no tiene nada que ver con el poder ni el linaje. Aquellos que nunca se rinden en ninguna situación son llamados héroes. Habiendo establecido lo que es un verdadero héroe, Dark se vuelve al cobarde que yace a sus pies y le lanza una pregunta final cargada de desdén, una que expone la total farsa de Kaito. ¿Por qué no luchas hasta el final, como el héroe que dices ser? La lección de Dark sobre el heroísmo golpea a Kaito, pero no de la forma que él esperaba. El elfo, completamente derrotado, finalmente admite la cruda realidad de su situación. Explica por qué no puede resistirse. Es imposible. Reconoce que su ataque más poderoso, el de la espada gigante Grandius, ni siquiera logró arañar a Dark, por lo que entiende que seguir luchando no tiene ningún sentido. Inmediatamente después de admitir su derrota, Kaito intenta cambiar de táctica y pasar a la negociación. Intenta apelar a una supuesta superioridad, declarando que tiene 200 años y que por ser mucho mayor, Dark debería tratarlo con más respeto. Incluso intenta victimizarse. Dark piensa internamente de cómo su raza ha sufrido a manos de seres tan hipersensibles. Mientras Kaito divaga patéticamente, la atención de Dark se fija en el tesoro nacional que yace en el suelo. Ignorando las palabras de Kaito, da una simple orden. Nemumu, esa espada. Nemumu obedece al instante, recoge a Grandius, se acerca a su maestro y se arrodilla con reverencia para entregarle el arma legendaria. Dark le dice a Kaito, te daré una oportunidad más. Light, harto de la patética rendición de Kaito, decide llevar su humillación al siguiente nivel. Para demostrar el abismo que lo separa, se quita la máscara revelando su verdadero rostro. Ya sin su alias, Light le propone un juego final. Tengamos otra ronda. Le hace una oferta aparentemente generosa. Dejaré que me golpees. Light establece las reglas. Si Kaito logra infligirle incluso el más mínimo daño, lo liberará sin matarlo. Y para sellar la seriedad de su oferta, lo jura por su verdadera identidad, la cual acaba de revelar. Con furia contenida por la patética actuación del elfo, le ruge una orden final exigiéndole que se ponga de pie, que recoja su espada y que por última vez le muestre su poder. Sigue suplicando desde el suelo, ofreciendo desesperadamente todo lo que tiene, le promete a Light que le dará toda la información, le entregará a Grandius e incluso se ofrece a guiarlo personalmente al reino elfo. Él cree que todavía puede comprar su vida. Pero esta patética muestra de cobardía solo enfurece más a Light. Sosteniendo la espada Grandius que Nemumu le entregó, Light le ruge al elfo caído, exigiéndole que esté a la altura de sus propias palabras. Le grita recordándole que se supone que eres el futuro R. Le exige una última vez que se ponga de pie y le muestre de lo que es capaz. Sin embargo, el desafío de Light es inútil. Kaito está completamente roto. Sigue en el suelo, gimiendo de dolor y terror. Incapaz de hacer nada más que suplicar. Presa del pánico más absoluto, el autoproclamado héroe se da la vuelta y huye a gatas, arrastrándose por el suelo como un animal aterrorizado mientras grita patéticamente ¡Uah! Light simplemente se queda de pie sosteniendo la legendaria espada Grandius, observando la patética retirada. Mientras Kaito huye, su mente colapsa, se niega a aceptar la realidad de su aplastante derrota. Su mente se aferra a la negación, repitiéndose a sí mismo que esto no puede estar pasando, que debe ser un sueño. Imposible, imposible, esto es un sueño. Su colapso mental se transforma en una rabieta de pura frustración. Sigue aferrado a su delirante creencia en su propio destino. Soy el futuro héroe. Y su negación se convierte en una pregunta indignada. ¿Por qué tengo que sufrir yo de esta manera? Kaito huye a gatas, su mente colapsada en negación. Sin embargo, su escape no dura mucho. Light no tiene intención de dejarlo ir. Desde su posición, Light apunta su báculo al elfo en retirada y grita una orden. ¡Liberar! Un potente rayo solar se dispara desde la punta de su báculo, impactando directamente la espalda de Kaito. El rayo de energía golpea a Kaito con una fuerza devastadora. Él grita de agonía. ¡Ya! ¡Ajá! Y retorciéndose. Light pronuncia su juicio final. Él recuerda la admiración que Mia-chan, una verdadera víctima, sintió por él y su poder, y cómo lo llamó héroe. Ahora Light usa esa misma admiración como un arma para destrozar el orgullo de Kaito. Con una frialdad absoluta, Light le dice al elfo caído, tal como dijo Mia-chan, tú no eres ni valiente ni un héroe. Ha despojado a Kaito de todos sus títulos, de su linaje y su arrogancia, dejándolo solo con la cruda realidad de su ser. Light le da su veredicto final y definitivo. Solo eres un perdedor que huye de la realidad. Y así, la batalla contra Kaito llega a su fin, con Light revelando su verdadera identidad y consiguiendo una nueva fuente de información. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima narración.